Ya, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión del módulo 3 que tiene que ver con visualización de datos y obviamente agradecer a la colaboración de Arleidis Concepción. Hoy va a estar Natalia con nosotros revisando este tema. Esta es la segunda y última sesión de este módulo. Ya les mencionaba que este módulo va a ser un poquito más autogestionado para descomprimir un poquito y puedan relajarse en este mes de febrero que muchos van a tomar vacaciones o están en este periodo así como medio de transición, para después retomarlo en marzo. Y nada más, Natalia, todo el escenario es tuyo. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy día el taller que nos toca, ya que la semana pasada vimos gráficos estáticos con ggplot2. Esta semana vamos a revisar algunas otras opciones que tenemos, entre ellas, por ejemplo, para hacer informes dinámicos con gráficos con los que podamos nosotros interactuar. Para esto vamos a ver hoy día algunas funciones del paquete HighCarter, que fue creada por un chileno, como voy a decir en unos momentos más, y que es bastante interesante y súper entretenido de revisar, y en eso vamos a ir revisando algunas cositas. Voy a compartir la pantalla acá. Ya. Tenemos varios paquetes y opciones para visualizar datos. Nosotros primero podemos revisar, por ejemplo, aquellos que son de origen general, por ejemplo, el paquete base de R con el que viene R, que nos genera algunos gráficos que a lo mejor no son lo que nosotros quisiéramos para nuestro informe, o no son tan bonitos, o no podemos meterle tanta mano para que se vean un poquito mejor. Tenemos el paquete Latiz, que nos genera también otros gráficos, nos permite avanzar un poquito más en personalizar estos gráficos, pero no alcanza todavía algunas características estéticas de lo que uno espera de un gráfico para compartir datos que nosotros encontremos en nuestros análisis. Y el paquete que vieron la semana pasada con Macarena, que es el paquete ggplot2, que ese sí ya nosotros empezamos con algo que podemos más... le podemos meter un poco más de mano, podemos personalizarlo más, nos encontramos con visualizaciones un poco más bonitas, si se quiere, que nos permiten una mayor cantidad de maniobras con los datos para que podamos encontrar la mejor forma de visualizarlos. Después de eso nos encontramos con otros paquetes que son de un estilo más específico, que ya nos van entregando funcionalidades que tienen que ver con visualizaciones específicas dentro de R. Por ejemplo, tenemos el paquete Radar Chart, que nos permite hacer estos gráficos de radar, que son súper similares a los que podemos encontrar, por ejemplo, en los videojuegos, que nos cuentan las características de un personaje. Eso lo podemos hacer con el paquete Radar Chart. Tenemos también el paquete CorePlot, que nos permite ver la relación, nos permite ver correlaciones y graficar esas correlaciones. A eso se basa el paquete CorePlot. Tenemos otro paquete específico, por ejemplo, el paquete Leaflet, que nos permite visualizar en específico mapas y nos permite generar ciertas visualizaciones a través de datos que podemos ubicar geoespacialmente. Y así hay un montón de paquetes que nosotros podemos utilizar y que nos sirven para visualizar de manera específica cierta información dentro de nuestras datas y de nuestros análisis. También tenemos visualización de datos interactivos, que es en lo que nos vamos a centrar hoy día, que tenemos muchas opciones. Tenemos, por ejemplo, el paquete ggAnimate, que nos permite hacer GIFs con nuestros datos. Y nos permite, por ejemplo, no sé si han visto ustedes esos gráficos que se ven en redes sociales, donde uno va viendo, por ejemplo, países de Latinoamérica y Producto Interno Bruto, y el gráfico se va moviendo a través de los años, y van quedando más arriba, más abajo los países con mayor Producto Interno Bruto. Tenemos el paquete Plotly, que se especializa en gráficos interactivos para introducirlos dentro de páginas web. Entonces nosotros generamos nuestros informes con nuestros datos y generamos a través de, por ejemplo, aplicaciones como Shiny, que también se usan en R, que más adelante a lo mejor van a poder verlos, y entregamos nuestros datos, entregamos ciertas funcionalidades y le permitimos al usuario que vaya jugando con estas funciones. Por ejemplo, acá, que va jugando acá abajo con un cursor y va cambiando
esta visualización según los requerimientos del usuario. Algo similar genera el paquete HiCarter, donde nosotros le vamos entregando ciertas funcionalidades al gráfico y le permitimos que al usuario manipule algunas características de nuestra visualización y con ello este gráfico se haga más cercano, se haga más fácil de visualizar y nosotros podamos comunicar nuestros datos de una mejor manera. ¿Por qué nos vamos a centrar en el paquete HiCarter hoy día, siendo que tenemos toda esta vasta gama de otros elementos para visualizar nuestros datos? Primera cosa, porque fue escrito y diseñado por un chileno y tenemos que darle visibilidad a nuestros compañeros, a pesar de que él, a través de este paquete y de su especialización en visualización, se ha hecho como súper famoso en espacios, por ejemplo, como Canadá, en RStats, en varias conferencias. De hecho, estuvo en el Latin R del 2019 haciendo también una conferencia sobre HiCarter porque este paquete ha generado un impacto dentro de la visualización de datos de forma interactiva. ¿Cuál es el chiste o la gracia que tiene HiCarter? Es que crea una interfaz en donde nosotros podemos mezclar primero los comandos de R, nuestras estructuras de datos y lenguaje que proviene de JavaScript y HTML. Entonces, ¿qué mezclamos? R, los comandos de R que nos permiten manipular nuestras estructuras de datos, nuestros data frame, nuestro CSV, nuestro XLSX, y nosotros lo mezclamos con lenguaje de páginas web. Entonces, a través de eso podemos ir manipulando estas visualizaciones a través del usuario. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar HiCarter si es que tenemos otros paquetes? Primero porque su sintaxis es muy similar a ggplot2. Entonces, ya que nosotros hicimos un trabajo previo la semana pasada con ggplot2, no vamos a estar hablando en chino, no vamos a estar viendo un lenguaje demasiado similar al HTML que requiere otro estudio previo. Se hace un poquito más cercano. También porque de manera muy fácil se pueden crear gráficos simples. De hecho, HiCarter tiene como funciones clave o que son como comodines que nos permiten generar cosas que son como muy sencillas a través de un par de pasos. También la gracia de HiCarter es que es altamente personalizable. Nosotros podemos, casi todo lo de HiCarter se puede modificar. Entonces eso nos permite una amplia gama de soluciones a problemáticas que podamos tener con el formato de nuestros datos, por ejemplo. También, y este es otro tema que estamos viviendo en una era digital donde todo se comparte a través de redes sociales o a través de iniciativas digitales y los gráficos hechos en HiCarter quedan perfectos para la difusión científica. Nosotros los podemos subir, por ejemplo, a GitHub, podemos hacer páginas con ellos, podemos hacer aplicaciones Shiny y podemos compartirlo a través de redes sociales. Y eso genera un mayor impacto a, por ejemplo, hacer muchos gráficos, unos 10 gráficos hechos del mismo gráfico, porque no podemos modificar ninguna parte. Ahora, voy a volver un poquito. Acá abajo tengo un link que es de RStudio Cloud. No sé si ustedes han trabajado con RStudio Cloud antes. Vamos a ver. Sí, lo uso intensivamente. Maravilloso. Yo no. Ya. RStudio Cloud es como si estuviéramos trabajando en Google Drive, pero con R. Entonces, vemos lo mismo que vemos en nuestro RStudio, pero dentro de Internet, y nos permite compartir proyectos sin necesariamente compartirnos todo del proyecto. Por ejemplo, ya yo subí dentro de este proyecto todos los bases de datos que vamos a utilizar. Entonces, lo único que tienen que hacer es meterse a RStudio Cloud, ingresar, por ejemplo, con su cuenta de Gmail, porque uno entra igual que en cualquier otra página que necesite registro. No es pagado, es gratuito y nos permite no trabajar en conjunto como sería en Drive, pero sí nos permite compartir toda la documentación necesaria para trabajar en los talleres. Entonces, todo lo que se vea en ese proyecto de RStudio Cloud va a ser lo mismo que yo tengo aquí en mi computador. Y vamos a poder ir trabajando un poco más rápido sin necesariamente descargar los CSV, descargar el proyecto de R, generar una carpeta y todos los pasos previos a trabajar con R.
Entonces se los voy a dejar ahí, los que puedan meterse perfecto, los que no voy a ir trabajando en R y después les vamos a compartir el material. Yo ahora voy a pasar a R. Vamos a ver acá. Y necesito que me comenten si está bien ahí la letra. Si Sí, se se ve ve. bien. Ya, Sí, súper. sí se ve. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser revisar algunas funciones de HighCarter. Vamos a revisar los como gráficos básicos de HighCarter y algunas cosas que nos podrían servir para ir personalizando cada vez más nuestras visualizaciones. Ahora esto sigue estando como en un nivel como de básico intermedio. Hay muchas más cosas que se pueden hacer con HighCarter, pero en vista de que estamos todavía como en una fase incipiente dentro de la visualización de datos, es mejor quedarnos como con esto por ahora, jugar con estos comandos, jugar harto, cambiarlo, borrar cosas y ir viendo qué le pasa a la visualización que estamos generando. Entonces, nuestro primer paso, como siempre, sería instalar el paquete con este comando, install package, como ya hemos visto anteriormente. Y como yo ya lo tengo instalado, solamente voy a abrirlo con library. ¿Cierto? Control Enter, ahí ya se abrió mi paquete. Y lo que vamos a hacer primero va a ser una de las visualizaciones más populares, de las que más se utilizan en ciencia de datos, y que es el gráfico de barras. Ahora, el gráfico de barras es uno de los gráficos más populares y más usados, como les iba diciendo, y nos permite visualizar conteos o cantidades agrupadas. Esa es como la característica principal y para lo que deberíamos utilizar nuestros gráficos de barras. Ahora, un error que se suele cometer es utilizar demasiadas categorías y eso hace que se sature un poco el espacio dentro de nuestro gráfico de barras. Entonces nosotros vemos muchas barras, pero nos cuesta captar la información que ese gráfico nos está entregando. Esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, si por ejemplo, el formato de nuestros datos no nos permite eliminar barras o seleccionar algunas barras para que aparezcan, tenemos que utilizarlas igual. Siempre la prioridad es la mejor forma de transmisión de los datos que nosotros queremos comunicar. Entonces, ¿qué vamos a revisar primero? En vista de que nosotros somos R-Lady, yo quise hacer el primer ejemplo con una de las problemáticas que afecta bastante a las mujeres en Latinoamérica y en Chile, que es la cantidad de muertes cada 100 habitantes por cáncer de mama. Voy a cargar dos paqueterías. Una es para leer nuestro CSV y la otra es para limpiar nuestro CSV, porque como ya hemos dicho antes, los datos no siempre vienen en el formato que uno quisiera. De hecho, nunca vienen en el formato que uno quisiera. Entonces tenemos que hacerle un trabajo previo antes de comenzar a visualizar. Lo primero que voy a hacer va a ser leer este CSV. Vamos a revisarlo, que nos muestra algunas estadísticas de Argentina, Bolivia, Chile, Haití, Uruguay y Estados Unidos, y cuáles son sus tasas de muerte por cáncer de mama cada 100.000 habitantes. Si se fijan, tenemos varias categorías. Algunas son como esta base de datos es más grande que esto, yo la limpié un poquito antes de subirla. Tenemos edad, causa, country, país. Tenemos los códigos de país, la medida, la métrica, el sexo de la persona, como es cáncer de mama, acá se tomó en cuenta en esta métrica a las personas de sexo femenino, la subregión, por ejemplo, si está en América del Norte o el cono sur, la unidad de medida, el año y el valor. Siempre es importante revisar nuestras bases de datos antes de hacer cualquier otro tipo de filtro o selección, porque tenemos que ver en qué formato, por ejemplo, están nuestros datos para que no nos vaya a no funcionar algún cálculo que hagamos después con nuestras variables. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a llamar a mi base de datos. Vamos a generar este objeto. Y este objeto va a nacer desde mi base de datos by country, así la llamo, a mi base de datos,
y vamos a seleccionar, como vimos en transformación y manipulación de datos, vamos a seleccionar nuestras variables country y el valor. Entonces, tenemos lista nuestra base de datos para graficar. Tenemos solo dos valores, tenemos nuestro país y tenemos los valores que necesitamos graficar. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar un poquito la gramática de High-Carter en su estado más básico o más simple, tal como lo vieron con Macarena la semana pasada para ggplot. Primero, nuestra función básica para graficar, tal como en ggplot2 es ggplot, es hchart, como chart de High-Carter, de allá viene. Entonces, llamamos nuestra función hchart, llamamos nuestro data frame, que en este caso sería este. Llamamos nuestro data frame, le señalamos a High-Carter de qué tipo queremos que sea nuestro gráfico, en este caso es de columnas, de barras, se señala como column, y esto ya debería ser conocido por ustedes, son las estéticas. ¿Qué le estamos diciendo a High-Carter que ponga en nuestro eje X y qué le estamos señalando a High-Carter que señale en nuestro eje Y? Entonces, tenemos el mapeo de nuestras estéticas. Empezamos, hchart, llamamos nuestra base de datos, señalamos el tipo de gráfico que nosotros queremos y empezamos a mapear nuestras estéticas. Yo quiero que en el eje X se señale los países y que en el eje Y se señalen los valores cada 100.000 habitantes. Revisemos cómo queda. Hagámosles un pequeño zoom. Acá está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hemos hecho nuestro primer gráfico dinámico. Si se fijan, al yo pasar el cursor por encima de cada una de las barras, puedo ver que se genera una pequeña etiqueta. Nati, Esta etiqueta se llama tooltip, ¿sí? no se está viendo no se te ve Oh el my mouse. gosh. Sí. Ya, ¿pero se alcanza a ver lo que pasa con las barras, Pablo? No, se vio Ya, abajo a entonces la tenemos que... derecha. Tienes que compartir Ya, pantalla completa. toda la pantalla. Sí, Mm, había compartido solamente el R. sí, Ahora sí. ahí ¿Acá sí, estamos viéndolo mejor? Qué ahí bueno que sí. me avisaste porque no me hubiese dado jamás cuenta. Entonces, yo paso por arriba el cursor de nuestro primer gráfico y podemos ver que se genera una pequeña etiqueta cada vez que yo paso el cursor por una barra diferente. En esta etiqueta, dentro de la etiqueta, se señala el valor máximo de cada barra. Podemos ver nuestros países, podemos ver cada uno de nuestros valores, cómo mapeamos nuestras estéticas. Entonces, este gráfico es uno de los más simples que podemos hacer con High-Carter. Pero no es lo mejor que podemos hacer con High-Carter y todo es mejorable. Ahora, ¿cómo podemos mejorar este gráfico? Primero, agreguémosle un título y reordenemos las filas. La mejor forma de tener un gráfico de barras es que las filas estén ordenadas o de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los vamos a ver enseguida, Yasmin. ¿Qué tenemos que hacer? Es, voy a cargar una librería que me va a permitir ordenar las barras dentro del data frame. Voy a ordenar cada una de las filas, pero dentro del mismo data frame. No las voy a ordenar dentro del gráfico. Entonces, veamos cómo quedó. Conteo. Si se fijan, me los ordenó del valor mayor al valor menor. Y en base a este conteo que yo hice con Forecast, llamé a mi base de datos, arreglé los valores de mayor a menor y generamos aquí nuestro conteo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros queremos que esto quede más bonito, queremos que tenga un título, queremos que estén ordenadas cada una de las columnas. Entonces, voy a crear un bar chart, o sea, un gráfico de barra, con mi función hchart. Vamos a llamar nuestra base, pero no la original, la que generamos acá, con nuestras filas ya ordenadas. Le decimos a High-Carter que era un gráfico de barras y que nos mapee nuestras estéticas que ya habíamos escrito, nuestro país y el valor por país. Vamos a también cambiar el nombre que salía en la etiqueta. Si recuerdan acá,
sale en el nombre Uruguay y abajo sale series. Series 1. Bueno, yo no quiero que aparezca series 1 porque en realidad eso no me dice nada. No me entrega más información a mi visualización, y todo lo que no me entregue información en mi visualización no me sirve tanto para comunicar las ideas que yo quiero señalar. Entonces vamos a cambiar esto por la métrica, que sería muertes por cada 100.000 habitantes. Y después de eso, si se fijan, HighCarter funciona con pipas. Ocupa mucho las pipes que nosotros habíamos visto antes en dplyr, ¿cierto? Y después de que ya me haya cambiado el nombre que aparece acá en las series, vamos a ponerle un título. La mayoría de las funciones de HighCarter funcionan así. Sale HC-bajo y aquella parte del gráfico que nosotros queremos modificar. Entonces, esa es como la lógica. Vamos a cambiar el texto del título y le vamos a poner estadísticas de cáncer de mama hasta el año 2016 de parte de la Organización Panamericana de la Salud, que es de donde yo saqué los datos que estamos mostrando ahora. Corremos nuestro gráfico y veamos qué pasó. Vamos a hacer un zoom. Se demora un poquito porque es un poco pesado el gráfico. Y empecemos a ver cuáles fueron nuestras modificaciones. Está el título que le agregamos, ¿sí? Si nosotros fijamos nuestro cursor en cada una de las columnas, podemos ver que efectivamente se cambió el name o lo que nos señala el dato que se está mostrando. Y las columnas claramente están ordenadas desde aquella observación que tiene un mayor valor hasta aquella que tiene un menor valor. Ahora nosotros podemos observar este gráfico y decir que en Uruguay tenemos una mayor cantidad de muertes cada 100.000 habitantes y en Bolivia tenemos menos, pero también tenemos que considerar la calidad de las mediciones y cómo los gobiernos entregan la información a las organizaciones. Eso es algo importante. Yo no quiero señalar que estas son como las estadísticas definitivas. Sigamos entonces. Otra tipo de gráfico, ¿sí? ¿Aló? ¿Aún puedes volver a la parte donde hacías que se reordenen? Que ese código no lo entendí muy bien. O sea, entiendo Acá. lo que hace, no entendí cómo lo hace. Sí. Entonces, tenemos, este es el objeto que nosotros vamos a crear y que va a guardar nuestra nueva base de datos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser, primero que todo, lo que siempre se hace con cualquier código que nosotros estemos trabajando en base de datos, es llamar nuestra base de datos original. Y entonces, ¿se acuerdan que el pipe significaba entonces? Llamamos ¿Sí? nuestra base de datos y entonces la arreglamos según el valor, de forma descendente. Eso hace este código en específico. Ah, Y menos entonces value es que sea hacia abajo. la ¿Eso es? ordena hacia abajo, sí. Ah, perfecto. Y entonces nosotros vamos a transformar nuestra variable country. Nosotros ya teníamos una variable country, pero esta va a sobreescribirse. Y la va a sobreescribir según el orden que nosotros ya les habíamos dado. Por eso esto va después que esto. Si nosotros lo cambiamos de lado, nos queda una ensalada. Se cambian de lugar y nos queda una ensalada. Y esta es la librería que viene de Forcards. Este es el comando que viene desde Forcards, que nos permite ordenar nuestros factores. ¿Cuáles son nuestros factores? Cada uno de los países. Yeah. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos nuestra base de datos, ordenamos los valores y ordenamos los factores de nuestros países. Y ahí tenemos ordenadas las dos columnas. Perfecto. ¿Se entiende bien? Sí, sí, por mi lado Súper. sí. Gracias. Bacán. Entonces, si necesitan volver, me avisan nomás y volvemos al tiro. Eso, te están avisando Entonces, que no se está compartiendo la pantalla. Cierto. Gracias por avisarme, yo soy súper paga con esas cosas. No caché porque lo Ya, estaba ahora viendo sí. en el IO. Sí.
Entonces, tenemos nuestro, cierto que habíamos dicho, conteo de clases, breast cancer, el arreglo para el valor y mutate para modificar nuestra variable country. Sigamos. Tenemos también los gráficos de línea con High-Carter. Los gráficos de línea se utilizan por lo general cuando nuestros datos tienen algún tipo de variable temporal. O sea, si tenemos nuestro dato que va desde el 2000 hasta el 2016, lo ideal sería graficarlo a través de gráficos de línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar los datos de muerte por producto de cáncer de mama en Chile entre los años 2000 y 2016. Datos que también son de la Organización Panamericana para la Salud, ¿ya? Vamos a ver. Si hay algo en el chat importante, ojalá me lo digan porque no alcanzo a ver al tiro del chat. Entonces, para que no se pierda nada de lo que estemos conversando. Ya, vamos a leer nuestro CSV que contiene estos datos. Busquémoslo y revisémoslo. Como siempre, tenemos que revisar todos los datos con los que estamos trabajando. Y podemos observar aquí, espérenme un poquitito. Acá tenemos a Chile, ¿cierto? Tenemos Chile y tenemos todos los valores dentro de esta métrica desde el año 2000 hasta el año 2016. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar de esta base de datos grande, que tiene muchas variables, no todas de ellas nos sirven. Vamos a seleccionar nuestro país, nuestra variable país, nuestra variable año y nuestra variable valor, que son las que nos sirven a nosotros. Y luego de eso, nosotros lo que vamos a hacer va a ser filtrar. ¿Por qué vamos a filtrar? Para que nos quede una menor cantidad de datos y así la visualización tenga un poco más de sentido. La vamos a filtrar desde el 2010 y vamos a ver qué tipo de visualización nos muestra. Entonces, vamos a hacer count año, llamando a nuestra base de datos breast, la que acabamos de cargar. Vamos a seleccionar las columnas country, year y value y vamos a filtrar desde el año 2010. Entonces, vamos a ver qué tipo de visualización nos muestra. Si se fijan, acá, ¿se ve el gráfico? Chicas y chicos. Sí, se ve. Súper. Genial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una gráfica, una métrica que nos muestra las muertes cada 100.000 habitantes por cáncer de mama desde el 2010 hasta el 2016 de Argentina, Bolivia, Chile, Haití, Estados Unidos y Uruguay. Entonces nosotros tenemos varias líneas acá, si se fijan, si nosotros pasamos el cursor por encima, nos muestra Uruguay y nos muestra cuál es la cantidad en ese año respectivo. Lo mismo si vamos a Argentina, revisamos Estados Unidos y Chile acá en verde, Haití, Bolivia. Pero, ¿qué podemos hacer también con este gráfico que nos muestra más de un dato? Podemos, por ejemplo, revisar solamente uno de los países. Y se modifica para que yo pueda ver solamente Chile, por ejemplo. Acá estamos en problemas porque cada vez va aumentando este gráfico. Podemos comparar Chile con Argentina, si se fijan. Podemos ver Argentina, Chile y Haití. Y así podemos ir jugando con el gráfico y viendo cuáles son los valores para estos años respectivos. Podemos también mostrar todos los años. Veamos qué pasa si mostramos todos los años. Yo lo limpié un poco porque así podemos ver más opciones. ¿Está cargando? Si se fijan, aparece un gráfico súper apretadito, con muchas observaciones. Ahora, como ya habíamos dicho antes, todo es mejorable. Este gráfico no está perfecto y habría mejores formas de observar, por ejemplo, la comparación entre todos los países. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a modificar este parámetro, que es el tooltip. ¿Cuál es el tooltip? Esta etiqueta que aparece cada vez que nosotros pasamos el cursor por encima de las líneas que nosotros hemos graficado. Entonces, vamos a mejorar el tooltip
Y le vamos a agregar, vamos a ver de qué forma quedan mejor nuestras leyendas, acá abajo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a generar un gráfico que se va a llamar line chart. Vamos a llamar a nuestra función graficadora, acá. Vamos a llamar nuestra base de datos limpia, la que ya habíamos limpiado acá arriba. Vamos a filtrar. Vamos a llamar nuestra base de datos, o sea, nuestra base de datos con la que vamos a trabajar. Le vamos a decir a HideCarter, quiero que me genere gráficos de línea. Y vamos a mapear nuestras estéticas. ¿Cómo vamos a mapear nuestras estéticas? Les vamos a decir a HideCarter, quiero que me mapees en mi eje X el año, según el valor en el eje Y, y que cada grupo para hacer nuestras líneas va a estar basado en la variable país, country. Vamos a agrupar según país los datos. Y entonces, quiero que me modifiques la tooltip, esta pequeña etiqueta que aparece acá cuando uno pasa el cursor, y quiero que me la transformes en una tabla. ¿Por qué quiero una tabla? Porque quiero que en esa tabla, cada vez que yo pase el cursor, se comparen los valores de todos los países para el año indicado. Y como yo vi que los valores que teníamos en nuestra base de datos pueden tener más de un decimal y esto puede ser confuso para la visualización, vamos a darle un valor para los decimales que alcance hasta el 2, hasta el segundo decimal de nuestro valor. Una vez hecho esto, entonces voy a modificar la leyenda y quiero que esté horizontal. Si se fijan acá, estaba ya horizontal. Vamos a ver si la podemos ubicar de manera vertical. Y le vamos a agregar también un título. Como ya habíamos visto antes, le vamos a agregar un texto que nos genere las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud. Le damos a Control Enter y revisemos qué tipo de visualización apareció. Esperemos un poquito que cargue. Esperemos. Y si se fijan, cada vez que paso el cursor ya no me muestra, por ejemplo, solamente las características para Uruguay. Ahora me muestra para el año 2010 los valores para Argentina, Bolivia, Chile, Haití, Estados Unidos y Uruguay. ¿Y qué me hizo con los valores, por ejemplo? Me lo dejó hasta el segundo decimal. Agregamos también nuestro título y si se fijan acá abajo, esto aparecía de manera horizontal. Nos aparecía Argentina, Bolivia, Chile, Haití, Estados Unidos y Uruguay. Y para graficar, porque en realidad quedaba mejor horizontal, lo cambiamos a vertical, que es una de las opciones que tenemos cuando trabajamos con HideCarter. Sigamos viendo qué otras opciones de gráfico tenemos entonces con HideCarter. Otro de los clásicos de la visualización de datos son los gráficos de punto. Los gráficos de punto se utilizan para observar, por lo general, la relación entre dos variables continuas. Creo que tenemos en el chat. Pero se puede usar todos los años, se puede hacer como ggplot en filtro. Sí, se pueden cambiar los colores, hay diferentes paletas de colores. Y las otras preguntas no sé si las entendí bien. Como ggplot en filtro, ¿a qué te refieres más o menos con eso? También puedes abrir el micrófono si quieres, porque si no se entiende bien esta pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, hola. Hola. Mira, lo que pasa es que, ponte tú en ggplot, se podía hacer el filtro en la misma función, o sea, tú ponías ggplot o la base o el filtro y llamar al tío ggplot, como que en la misma secuencia de función. En cambio acá tú lo presentas como primero la función filtrar, o sea, filtrar en el fondo los datos y después hacer el gráfico. Entonces no sé si en esta opción se puede hacer así o siempre se tiene que filtrar la base primero y después hacer el gráfico. Gracias. Se puede,
Sí, muchas gracias a ti por la pregunta. Se puede, pero es un poco más complicado en HindCarter. Entonces, ahora que estamos comenzando recién con visualización animada o visualización interactiva, es como recomendable que se hagan todos los filtros antes. Así, además, si por ejemplo nuestro código está bugueado, podemos ver si el bug se da en los filtros que le hacemos a la base de datos o están dentro de los comandos que hacemos en HindCarter. Entonces, por ahora, mejor veámoslo desde separado y después ya podemos hacer los filtros más juntos. Lo otro también es que algunos de estos filtros que yo hice no son necesarios, pero yo los hice para que nos quedara más claro la forma en que trabaja HindCarter con cada una de las variables. Por ejemplo, seleccionar las variables, hacer la selección, eso lo hace HindCarter acá, cuando uno mapea las estéticas. Pero yo preferí que le hiciéramos un filtro por dos razones. Primero, porque así podemos verlo el tema de los bugs, y segundo, porque también podemos aquí trabajar un poco el tema de la manipulación de bases de datos. Entonces tiene como una doble función. Pero sí las estéticas se pueden mapear directamente. Por ejemplo, desde nuestra base de datos grande. Desde acá, por ejemplo. Si era esa la pregunta. Creo. Entonces vamos viendo qué otro tipo de gráficos podemos hacer. Y vamos en gráficos de puntos, ¿cierto? Entonces vamos a mapear la relación de dos variables continuas. Y para esto vamos a utilizar una base de datos que viene del paquete datos, que fue traducido y que en este momento una de las moderadoras del paquete es Riva Quiroga, de RLady Santiago de Valparaíso, que nos traduce una serie de datos que se utilizan para la enseñanza de ciencia de datos. El script quedará en el proyecto de RStudio Cloud. Sí, el script va a quedar en el proyecto de RStudio Cloud, pero no sé por qué me comentas que está vacío, eso me preocupa. O sea, está el script completo en RStudio Cloud, junto con los datos necesarios. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si es que estamos trabajando en RStudio Cloud, es instalar desde nuestros remotes ciencia de datos, datos, que es la versión traducida del paquete de datos. Para esto también necesitamos la librería remotes si es que no está instalada. Sí, creo que les voy a pedir que las preguntas me las hagan hablando nomás, porque si no nos demoramos un poco revisando el chat y a mí no me molesta que me hablen mientras hablo. Así que mejor, sin timidez, por favor. Entonces, vamos a revisar nuestra librería datos y lo primero que tenemos que hacer siempre que trabajamos con librerías que no conozcamos es revisar de qué se tratan más o menos. Para esto vamos a utilizar un poco la ayuda. Y si se fijan acá, datos. Traduce al español varios conjuntos de datos de práctica y provee una versión traducida de varios conjuntos de datos de aerolíneas, aeropuertos, nombres de bebés y otros. Ahora, quien está manteniendo este paquete es Riva Quiroga, como les comentaba, que ella es la precursora de RLady en Chile, la coorganizadora de los capítulos de Valparaíso y Santiago, muy seca, experta, por ejemplo, en el trabajo de texto en R, y podemos ver otros autores. Vamos a revisar la base de datos que vamos a utilizar, que es la base de datos países, que son datos del paquete Gapminder sobre expectativa de vida según el Producto Interno Bruto per cápita y población según país. Y este va a ser los datos que nosotros vamos a utilizar para revisar cómo podríamos hacer un gráfico de puntos en HindCarter. Entonces, lo primero que voy a hacer yo, voy a filtrar el año de estos datos desde el 2017, aquellos que son iguales a 2017. Porque quiero trabajar con los últimos actualizados y la última actualización de esta base de datos es al año 2017. Da datos cada 5 años.
Todavía no hemos logrado llegar al 2021. Entonces, voy a poner esto chiquitito acá. Vamos a ver cómo podemos generar nuestro primer gráfico de puntos. Escribimos nuestra función favorita, hchart, llamamos a países. Aquí yo sobreescribí países según el año 2017. Le señalamos a HiCarter que queremos nuestro gráfico de puntos y mapeamos nuestras estéticas. Le decimos a R que queremos que en el eje X esté el PIB per cápita, en el eje Y esté la esperanza de vida y que me agrupe estos datos según el continente de cada una de estas observaciones. Revisemos qué pasa entonces. Miremos qué tipo de gráfico nos entregó. ¿Se ve el gráfico? Voy a preguntar todo el rato ahora. Sí. Genial. Entonces, nosotros si nos fijamos, este gráfico es un gráfico asimétrico que se carga un poquito hacia el eje Y. Cada uno de estos puntos representa un país y nos señala en qué punto está nuestro PIB per cápita en el eje X y la esperanza de vida en ciertos países. Ahora este gráfico no nos dice mucho tampoco. ¿Por qué no nos dice mucho? Porque nos dice, ya agrupamos según el continente, pero cada uno de estos puntos nos señala dígitos con muchos decimales y tampoco nos permite saber de qué país provienen estos puntos. Entonces, y también está cargadísimo hacia el eje Y, lo que hace que muchos de los puntos estén muy pegados unos al otro y genera una confusión. Por ejemplo, acá están todos los puntos y eso hace difícil la visualización y el etiquetado. Entonces, vamos a mejorar de nuevo nuestro gráfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar un poquito de código HTML para introducir un poco de texto explicativo. ¿Por qué código en HTML? Porque, como ya hemos explicado antes, HiCarter trabaja como una conexión entre los comandos de R y el lenguaje de las páginas web. Ahora también vamos a simplificar el tooltip, esta pequeña etiqueta que aparece cuando pasamos el cursor por cada uno de los puntos, y vamos a dejar solamente el nombre de cada país, para que así sea más fácil ver a qué se refiere cada uno de los círculos que nosotros estamos viendo. Y vamos a cambiar la escala del gráfico para que este gráfico no nos quede cargado hacia el eje Y. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer va a ser generar nuestro texto explicativo. Estas captions que van a aparecer en la parte de abajo, en la parte inferior de nuestro gráfico y que nos van a entregar cierta información al respecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a señalar texto explicativo, generar un objeto que se llame texto explicativo y vamos a empezar a introducir nuestras primeras señales de código HTML. ¿Qué código HTML vamos a utilizar? Se utiliza este código para señalar negritas, este código para señalar saltos de línea y este código para itálica. Por ahora solo vamos a usar ese tipo de lenguaje de HTML. Entonces vamos a escribir extracto de datos de Gapminder en negrita, ¿cierto? Sobre expectativa de vida en negrita. Vamos a generar acá PIB per cápita, también en negrita, y población. Hartas negritas para que podamos ver bien cómo funciona ese tipo de código. Vamos a hacer un pequeño salto de línea, perdónenme que se me arrancó. Acá, salto de línea, y vamos a generar itálica para señalar que nuestra escala va a ser de tipo logarítmica. Entonces, ¿cómo tenemos que formar este chart? Si se fijan, ya estamos entrando en el terreno de los gráficos que son un poquito más largos, de los códigos que son un poquito más largos. Llamamos a nuestra función, ¿cierto? Llamamos a nuestra base de datos. Le decimos a HiCarter que queremos que nuestro gráfico sea de tipo scatter o de puntos. Mapeamos nuestras estéticas, le decimos a HiCarter, quiero que me grafiques en el eje X el PIB per cápita, quiero que me grafiques en el eje Y la esperanza de vida,
quiero que me agrupes con colores el continente y quiero que me señales también la población. Este es como un tercer eje, el eje Z. Quiero también que el tamaño máximo de cada uno de los puntos sea de 30. Esto para que no tengamos puntos excesivos que como que nos consuman todo el gráfico. Y vamos a empezar a cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a cambiar nuestro tooltip y le vamos a decir a HiCarter que el formato de nuestros puntos quiero que señale solamente al país. Quiero que me señale solamente el país. Se hace a través de esta dinámica. ¿Ya? Abrimos comillas, abrimos acá y cerramos. ¿Cierto? Esto es para que nos muestre solo el país, esta línea. Después vamos a escribir nuestra caption, ¿cierto? La que habíamos hecho acá arriba, texto explicativo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Le vamos a decir, entonces, una vez que me cambia el tooltip para que me muestre solo el país, quiero que me agregue un caption, quiero que me agregue una descripción, donde el texto sea igual a texto explicativo. También esto podríamos haberlo hecho directamente. Por ejemplo, yo pude haber copiado esto y escrito esto mismo acá, pero no hubiese quedado un código muy largo. Y se hubiese dado más para confusiones. Añadimos nuestro texto explicativo y entonces le vamos a agregar un título que va a ser relación entre PIB y esperanza de vida. Y entonces vamos a cambiar nuestro eje X por una escala de tipo logarítmica. Veamos entonces qué pasa. Revisemos nuestro chat acá. Espera un poquito que de repente colapsa. Voy a tener que reiniciar esto un poquito. Porque donde es pesadito, a veces les va a pasar que el Zoom no permite... Pero veamos si se puede ver acá para no reiniciar. Ya, entonces tenemos nuestra relación entre PIB y esperanza de vida, el título que le habíamos agregado. Si se fijan acá abajo, podemos ver nuestro primer texto con código HTML, extracto de Gapminder, lo que habíamos señalado con negrita, sobre expectativa de vida, PIB per cápita y población, según país. Salto de línea y se utilizará una escala logarítmica en itálica. Entonces tenemos en nuestro eje Y esperanza de vida, PIB per cápita, y si se fijan en el eje X podemos ver que la escala ya cambió. Ahora es una escala logarítmica. Y esto ha hecho que nuestro gráfico ya no se centre o se concentre en el eje Y. Si pasamos por encima nuestro cursor, podemos ver que nos muestra encima de cada uno de los puntos el país al que pertenece cada una de las observaciones. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ver solamente las observaciones de África, puedo ver solamente las observaciones de África. Si quisiera ver la de las Américas, y podemos revisar dónde está Chile, que yo pienso que está por ahí. Ahí está. Aquí podemos observar Chile. Podemos ver Asia, Europa, comparar América y Asia, y empezar a observar. Ahora vamos a seguir con otro de los clásicos dentro de cuando uno empieza a revisar los gráficos los informes dentro de la ciencia de datos, que es el gráfico de facetas. Esto es cuando nosotros tenemos un gráfico que nos muestra, por ejemplo, 3 gráficos dentro de un solo gráfico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a observar cómo lo realiza ggplot. ggplot tiene una función para hacer esto, que es la función phaseWrap. Y vamos a ver cómo haríamos esto a través de ggplot. Yo voy a revisar un dato, que es el dato de muertes cada 100.000 habitantes por suicidio. Me pareció interesante revisar ese dato, en especial porque ha sido un dato que ha ido en aumento en algunos países. Vamos a revisar nuestra base de datos. Acá, a ver, y yo bajé la base de datos de los países de Argentina, vamos a ver Chile, vamos a ver también, no creo que solo Argentina y Chile. Ah, México, sí.
Y lo que vamos a hacer va a ser hacer un pequeño auxiliar que nos muestre el año y el valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ggplot? Voy a decirle a ggplot, oye ggplot, quiero que me tomes la base de datos self-harm. Creo que este auxiliar al final no lo ocupé. Perdonen, no, sí lo ocupé. Ya. Llamamos a nuestra función ggplot, le decimos quiero que tomes nuestra base de datos self-harm y que me generes un gráfico de puntos donde me mapees las estéticas de año y de valor. Quiero que estas estéticas tengan un color gris y me tomes la data del año y el valor con un tamaño de 1. Entonces mis puntos van a tener un tamaño 1 y con este mapeo. Y una vez que agregamos las estéticas, yo quiero decirle también que quiero un gemline que me genere el año, el valor, el color, y que el color sea según el sexo de la persona. O sea, quiero que además de graficarme el año y el valor, también me coloree a través de una línea el sexo de la persona. Y esto va a ser con un tamaño 1.5. Vamos a decirle también que, y aquí aparece nuestra primera escala de color, que me ocupe dentro de mi paleta de colores Scale Color Viridis. Este es como un código para la escala de colores. Me permite ver como hasta qué punto de la escala de colores yo quiero utilizar. Y vamos a decirle a ggplot, que me haga un face graph, o sea, que me junte varias facetas de estos gráficos según la variable country. O sea, quiero que me separe 3 países según año y valor, y que también me muestre con colores el sexo de la persona. Y le vamos a poner también un título para que no nos quede un gráfico así sin título. Vamos a ver qué obtuvimos. Si se fijan acá, un dato interesante de revisar, y por qué yo le puse acá el sexo, a pesar de que más adelante no lo vamos a poder utilizar, es porque quería mencionar cómo acá los chicos tienen una tasa de suicidio más alta que las mujeres. Y esto es una tónica en los 3 países revisados, Argentina, Chile y México. Y si revisamos más países, se muestra la misma tendencia. Otro punto importante a revisar también, y que es punto de comparación, es que las tasas de Chile son mayores a las de Argentina y de México. Vamos a revisar entonces dentro de este gráfico para estos años. Vamos a revisar entonces cómo se ha comportado para ahora el paquete HighCarter para hacer este mismo gráfico. HighCarter no tiene una función como FaceGraph. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a HighCarter que me genere 3 ejes X. Y de esta forma vamos a tener 3 gráficos de 3 países distintos. Ahora acá yo les voy a quedar debiendo algo, que es que no pude encontrar como el comando indicado para que me señalara tanto el país como el sexo de la persona. Así que lo vamos a hacer con ambos sexos, que sería acá la línea morada. Se lo voy a quedar debiendo. Entonces vamos a generar un gráfico que se llame FaceGraphChart04. Vamos a decirle a la función de HighCarter que me llame mi base de datos auxiliar, en la que yo filtré por ambos sexos. O sea, la línea morada. Solo la línea morada para que me graficara, si no quedan muchas líneas en HighCarter. Entonces vamos a llamar la base de datos auxiliar y le voy a pedir a HighCarter que me genere líneas, un gráfico de líneas. Mapeamos nuestras estéticas, le decimos quiero que me tomes el año, quiero que me tomes el valor y quiero que me agrupes según country. Acá yo intenté colorizar el sexo, pero no dio resultado. Vamos a borrar eso. ¿Y cuál es la parte importante para crear un gráfico de facetas con HighCarter? Es decirle a R que necesitamos asignar grupos para el eje, dentro del eje Y. ¿Cómo hacemos esto? Señalamos que vamos a trabajar con el eje Y y le decimos que necesitamos grupos. 0, 1, 2 grupos. Partimos desde el 0 para señalar 3 grupos.
Y entonces, una vez que hayamos generado 3 grupos para el eje Y, para que nos quede cada uno de los países, lo vamos a hacer en el eje Y y nos va a aparecer el gráfico de manera horizontal, no vertical como aparece en ggplot. Y de esa manera vamos a crear manualmente 3 ejes Y. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a decirle a HiCarter que queremos hacer ejes Y múltiples y que los vamos a crear. ¿Cómo los vamos a crear? Le decimos el número de ejes, quiero que sea 3, quiero que el tamaño de las líneas dentro de cada eje sea 2, y le vamos a poner también un título. Le vamos a poner un título a cada eje que diga country, en cada una de las facetas. De esa manera sabemos exactamente a qué se refiere cada uno de estos segmentos que vamos a generar. Entonces, vamos a ponerle un título que vamos a poner acá, gráfico de facetas, y queremos también que el tooltip sea una tabla que me compare los 3 países. Revisemos entonces. Vamos a revisar el gráfico. Si se fijan, lamentablemente no pude graficar también los sexos. Y vamos a revisar Argentina y Chile, por ejemplo, acá en el 2000, Chile lidera nuevamente la tasa conjunta de ambos sexos en tasa de suicidios. Y esto es aún más grave acá en el 2009. Y veamos si el 2016, que fue la última medición, sigue siendo la tasa más alta entre estos 3 países. Es algo que ha sido nombrado en otros estudios, en la necesidad de la salud mental dentro del país. Y ya para ir finalizando, ya llevamos casi... para mostrarle otro de los clásicos que podemos generar con HiCarter. Se me olvidó mostrarle otras de las definiciones. Por ejemplo, podemos borrar uno de los países, podemos mostrar uno solo. Acá sale lo que le pusimos a cada una de las facetas. Y se pueden observar las 3 secciones del eje Y que nosotros generamos. Estas, si se fijan, otro punto importante que se me olvidó mencionar, es que la escala del eje Y se modifica según las necesidades de cada una de las facetas del gráfico. Por ejemplo, para Argentina va del 8 al 12, mientras que para Chile va del 10 al 14. Y para México va del 2 al 6. Ese es otro punto importante también. Entonces, otro de los gráficos que son importantes y que nos podrían servir para nuestras primeras difusiones de gráficos interactivos son los gráficos de Donna. Los gráficos de Donna son muy parecidos a los gráficos de Pi, pero ¿cuál es la gracia de los gráficos de Donna? Es que nosotros le sacamos una parte del centro para de esa manera disminuir la distorsión visual que podríamos tener con el gráfico de torta. Y de esa manera se puede percibir mejor la distribución. Por eso los gráficos de Donna han tomado mucha más visualización últimamente que los gráficos de torta. Los gráficos de torta han caído un poco porque cada vez es más fácil hacer gráficos de Pi, gráficos de Donna. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar uno de los datos que son contingentes, que es la hospitalización en UCI por edad por COVID-19 en Chile. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar esta base de datos que se llama hospitalización, que está dentro del Ministerio de Ciencia. Es una de las bases de datos del Ministerio de Ciencia. Yo creo que son las mismas bases de datos que utilizó Paulo para hacer los gráficos que mostró al principio. Estoy casi segura. Sí, están ahí mismo, metidos entre medio. Sí. Y yo lo que hice fue limpiar un poquito esa base antes de subirla y dejé solamente las edades y los casos de hospitalización al 9 del 2 del 2021, o sea, hasta el día de hoy. Estos son los casos de hospitalización según rango de edad. ¿Por qué vamos a tomarlo de esa manera? Porque los gráficos de Donna son ideales para mostrar distribución
según el 100% de población. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué es el adecuado en este caso? Porque tenemos la edad dividida según sectores etarios. Vamos a revisar entonces. Lo primero que vamos a hacer va a ser convertir estas hospitalizaciones, estos casos de hospitalización, en porcentaje. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a generar con mutate una nueva variable que nazca desde las variables de hospitalización etario, y esta variable se va a llamar porcentaje. Y este porcentaje va a estar hecho con percent, y vamos a dividir los casos dividido en la sumatoria de los casos. O sea, una clásica fórmula de porcentaje. Revisemos cómo nos quedó nuestra base de datos ahora. Si se fijan, ya tenemos listos los porcentajes para que nos formularían nuestro 100% para nuestra dona. Y vamos a empezar a ver cómo tendríamos que graficar este porcentaje. Vamos a hacer un gráfico que se va a llamar Donut Chart. Vamos a decirle a HiCarter, quiero que me ocupes la base de datos host, que fue la última que generamos, la que tiene los porcentajes, y me generes un gráfico de pie. No le vamos a decir todavía a R que me genere un gráfico de dona. Estamos diciéndole todavía un gráfico de pie o torta. Y que las estéticas las mapee como edad y número de casos. Entonces vamos a graficar la edad y en los casos según el porcentaje. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer que nuestra etiqueta, ¿se acuerdan que con con name podíamos modificar el tooltip? Y vamos a hacer que esa etiqueta sea según los casos, según la variable casos. Y esta es la variable fundamental o el comando fundamental para que nuestro gráfico deje de ser de torta y pase a ser un gráfico de pastel o de torta o sea de dona, que es que del sector interno nosotros vamos a restar el 80% de la superficie. Este número puede variar. Otro ratito les voy a mostrar cómo podemos ir variando este porcentaje, pero 80 es como 80 queda estéticamente bien la dona. Y lo otro que vamos a hacer va a ser generar etiquetas para la data que nos considere una lista con name, que eran los casos, y los porcentajes según los casos. Veamos cómo queda para que se entienda un poco mejor. Esto es un poquito más complejo porque estamos modificando uno de los gráficos base, que es el gráfico de torta. Vamos a revisar cómo nos queda este gráfico. Y si se fijan, vamos revisando cada uno de los comandos que nosotros llamamos. Ocupamos nuestra base de datos host y le dijimos a HiCarter que nos hiciera un gráfico de torta. Graficamos edad y número de casos, ¿cierto? Ahora, si se fijan, yo con name modificaba el tooltip. El tooltip es la etiqueta que aparece cuando yo paso el cursor por encima del gráfico. Y si se fijan, si yo miro el nombre que aparece en el tooltip, efectivamente me señala el número de casos, 425. Entonces ya tenemos toda la información que aparece en nuestra base de datos. Revisemos qué pasa, por ejemplo, si yo modifico la resta que le hago a el inner size. Veamos si lo dejamos en 20%. Veamos qué pasa. Esperémoslo un poquito. Y si se fijan, nos quedó un gráfico que no es muy dona. De hecho, está mucho más cercano a la torta que a la dona. Es como un quiquito, un gráfico de quiquito. Y eso es porque le quitamos solamente un 20% de la superficie dentro del círculo de la dona, o sea, de la torta. Veamos con 60%. Aquí ya tenemos algo un poquito más similar a un gráfico de donas. Desde el 60% hacia arriba ya podemos considerar el gráfico como un gráfico agradable a la vista.
Y si se fijan, tenemos el rango etario, por ejemplo, mayor a 70 años, menor a 30 años, y el porcentaje que representa del total de hospitalizaciones, según edad. Y podemos darnos cuenta que el grupo de 60 a 69 años es el que está en mayor cantidad hospitalizado el día de hoy. Y el grupo que está menos hospitalizado es el del menor a 30. Tenemos también altos porcentajes en el grupo de 50 a 59 y de mayor a 70. O sea que sigue siendo el llamado a cuidar a las personas mayores y a vacunarse. Y lo otro que es importante mencionar es que estas como etiquetas exteriores se hacen a través de este comando, y nosotros lo que hicimos fue llamar al porcentaje y también a el caso, el rango etario. Y de esa forma tenemos rango etario y porcentaje dentro de las etiquetas externas y número de casos dentro de las etiquetas internas. Entonces, ya, ¿qué vimos hoy día? Vimos gráficos de barras, gráficos de línea, gráficos de punto, gráficos con faceta y gráficos de dona. Ahora existen muchas más opciones dentro de los gráficos que se pueden hacer con HiCarter, pero eso ya requiere un poquito de conocimiento del lenguaje HTML y no parecía como correcto revisarlo en esta vuelta de visualización de datos. A lo mejor para un curso un poquito más adelante se puede revisar eso, pero por ahora estos son como los gráficos clásicos que nosotros podemos hacer para hacer difusión de nuestros datos a través de HiCarter. Me gustaría ahora, si tienen alguna duda. Sí, ¿Sí? Natalia, ¿cómo entregan esto? Si yo tuviera que hacer un entregable con esto, ¿cómo lo llevo a un documento? Porque en un PDF no puede ser interactivo, ¿cachai? No. ¿Qué Para eso, entrego? sí. Hay varias opciones que tú tienes. Ujú. Esto se exporta como webpage, o sea que se exporta como en un HTML que Ajá. es compatible, por ejemplo, con R Markdown y con aplicaciones de tipo Shiny. Pero si tú quieres hacer gráficos para entregar un informe, se recomienda que uses ggplot, porque en realidad los gráficos interactivos la gracia que tienen son que son comunicables. Entonces, la idea de HiCarter por lo menos es que tú puedas poner, por ejemplo, esta dona en una página web y que la gente juegue con esta dona. Como por ejemplo, no sé, en la página del INE. Serviría súper bien una dona así. O si tú quieres hacer una página web dentro de tu servicio de salud y mostrar los principales indicadores para tus colegas, perfectamente puedes utilizar HiCarter. Pero dentro de un informe, por ejemplo, si el informe no es como online, pierde un poco el sentido utilizar HiCarter. Para eso en realidad es más como útil ggplot. Por eso no hay que como casarse con una de estas opciones, sino que hay que ir jugando con todas las librerías, no solo con HiCarter y ggplot, sino que también con Coreplot, con ggAnimate, con todo ese tipo de librerías. Pero eso es un Gracias. poquito más avanzado, sí, jugar ¿Cuál? con Shiny. ¿Con Shiny? Es un Ajá. poquito más avanzado, sí. Creo que por ahora tendrías que jugar un poquito con R Markdown, que está dentro del programa que tiene Paulo. ¿Hay alguna otra pregunta? Abran sus micrófonos y el que quiera preguntar, pregunta, no hay ningún problema. Por mientras la gente piensa las preguntas, contarle que yo en lo personal no manejo mucho HiCarter, yo ocupo otro tipo de gráfico, pero sí vienen a mi cabeza como hartas formas o hartas situaciones antiguas en donde era típico así como mostrarle al comité directivo algo, así como típicos proyectos que uno quiere hacer y como que quiere mostrárselo al comité directivo para que te lo acepten, digamos, o ir mostrando avances. Y yo me acuerdo que
en esa época, claro, ahora es distinto, pero originalmente eran gráficos estáticos, así como de Excel, y gráficos que salían como de otras cosas, de otros software que usaba, pero eran gráficos estáticos. Y resulta que siempre salían las típicas preguntas, es como, oye, oye, ¿y si? ¿Y si no sé qué, po? Oye, ¿qué pasaría y si lo comparábamos con esto? O, por ejemplo, para ver outliers, estaba pensando ahora mientras escuchaba a Natalia, por ejemplo, es típico que te sale un gráfico y sale un punto allá arriba a la derecha que no cacháis quién es. Y claro, pues si uno quiere hacerlo en ggplot hay que hacer como una línea o dos líneas de código como para ponerle una etiqueta, como para saber quién es, digamos, ponerse a investigar. En cambio, quizá en un gráfico interactivo, si estoy pensando que uno está presentando así como ante el gerente, el subgerente, el jefe de proyecto y todo esto, hace una mesa que no necesariamente tiene que manejar esta información, entonces le van a salir muchas dudas. Y dice, oye, ese punto arriba a la derecha, ¿quién es? Y tú decís, oh, no sé, y nada que ver, pues entonces uno podría tomar el mouse y poner el mouse o el cursor sobre ese puntito, un layer lejano, y mostrar, ah, es este. Ah, ya, ok. ¿Cachai? Entonces, esas situaciones a mí me pasaron en su momento, que claro, habían gráficos y de repente preguntaban en cosas específicas del gráfico, y, y claro, tal vez ese punto no lo tenía tan estudiado, entonces no tenía como la respuesta, entonces me tenía que meter ahí como en el listado y nada que ver, pues así como una reunión entre medio donde tenéis como 15 minutos para contar la historia y que te compren el cuento. Empezar a hacer cosas entre medio no es la idea, entonces me imagino esas reuniones de hace, no sé, 8 o 10 años atrás, y haber hecho este tipo de gráficos. Yo creo que me hubiese salvado muchas situaciones donde claro, uno salvaba la situación porque uno manejaba los datos y podía darle una vuelta, pero es distinto a que sea algo como más, no sé si estético, pero algo que parece ser que a la gente le gusta más, aparte que por la vista entran muchas cosas, digamos. Uno entiende mucho más cosas por la vista que por otras cosas. Así Pensando en que, eso mismo que dices tú, Pablo, está la posibilidad de unir estos gráficos, este script, con una presentación en R Markdown y ahí exportarla en HTML y poder jugar con los gráficos dentro de la misma presentación. claro, Entonces es ideal para esa situación. Sí. Pintado. sí, sí, pero yo en el Paulo del 2010, 2014, esto no lo manejaba, po. Pero ahora sí, pues ahora sería distinto. Entonces la idea es que la gente que Sí. esté aquí ahora, si les toca hacer una presentación, claro, yo creo que vamos a practicar cómo hacer presentaciones y cosas así con R Markdown, que no es muy difícil, Sí. eh, y, pero que son súper interesantes de poder hacer. ¿Dudas? Levanten su Una micrófono. pregunta, ¿Sí? sorry, que me metí en el cloud, trabajé todo el rato en el cloud, pero no sé cómo bajar eso, Ah, como bajarlo a tu computador. todo el proyecto, porque ahí están las tablas, está todo, entonces no puedo. Espera un poquitito que se me cargue Y y y por error creé uno adicional, entonces hice una copia, no sé qué dejé. voy a meterme al tiro al cloud para ver cómo podemos solucionar. Encima Ya, copié pero no, aparte igual lo hice aparte en otro, ¿cachai? En otro archivo local y toda la cuestión para poder tenerlo, pero ahora lo quiero bajar y no puedo. pero eso fue, Sí, tranqui. pero voy a meterme a RStudio, como se demora un poquito, pero yo le voy a entregar todos los insumos necesarios a Paula a través de GitHub. Entonces van a estar ahí también, nada va a perderse. Entonces voy a ver cómo era que se hacía esto. Estoy esperando la clase del chiming, poder armar algo de... Ya, voy a compartir un poquito pantalla. Acá está el taller, ¿cierto? Sí. Acá tenemos varios archivos, yo los voy a seleccionar todos, los que necesitamos. Me voy a More y exportar. Y aquí me va a bajar un zip con todos los archivos que están en el RStudio. Entonces ahí después sacar los archivos del zip nomás. ¿A dónde te fuiste, perdón?
Ah, ya, Acá, no. Ya, ok. en la parte inferior derecha, Sí, hay como una tuerquita. sí. Entonces la Yo no la tuerquita, veía. export, Ya, y en export va a bajar como un zip con lo que esté dentro del taller. Y perfecto. ahí es más fácil porque es exportar, se va a generar una carpeta y dentro de esa misma carpeta va a estar el proyecto. Entonces basta con abrir el Perfecto, proyecto para que esté todo. Sí. Sí. perfecto. Lo otro que Muchas gracias, Sor. lo otro que arriba, sin hacer nada, arriba como a la derecha, dice copia temporal, así como un rojo que hace así como que late. Sale un símbolo de RAM y al lado dice salvar como copia permanente. Si pinchan en salvar como copia permanente, lo van a guardar como en su cuenta de RStudio Cloud. De RStudio Cloud, sí. Claro, que Que arriba, claro, pues, arriba a la izquierda, me donde lo dice... dejó con un código aparte, entonces Sí, nunca pues, supe cómo bajarlo. claro, claro, Es que como dice Natalia, se puede bajar. sí. Ese se utiliza, por ejemplo, porque si yo más adelante necesitara espacio en mi RStudio Cloud y borrar el proyecto, no, ustedes no lo pierden, porque está una copia permanente dentro de su cuenta. Para eso es esa parte que señalaba Pablo. Pero si lo quieren trabajar desde su propio computador, que es un poco más rápido y que permite un poco más de como almacenamiento, es exportarlo. Ya. Sí. Entonces asumo que está en mi cuenta porque quedó en Flavia Gómez y tiene un código diferente al que nos dieron. Bueno, caché que había hecho eso, la verdad, ahora que me explicaron lo que entendí. Posiblemente. Ya, Si pinchas en arriba a la izquierda, en esa como tres rayitas, como icono de sándwich, te va a abrir un menú y en Your Workspace o en tu espacio de trabajo, si pinchas ahí, te va a sí, abrir todas las que puedas tener, que si te creaste la cuenta recién, posiblemente es el único que tienes actualmente. es esto, Claro, justamente. sí. Entonces va a quedar para siempre ahí, no le vas a perder. Sí. Gracias. ¿Alguien tiene, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? ¿Más? Voy a aprovechar igual de Sí, comentarles que como HighCarter tiene un montón de posibilidades, pero muy poca documentación, lo ideal es irse directamente a el GitHub del creador, de Josh Kunz, y ahí él tiene, por ejemplo, hizo el 30 días de gráfico entero en HighCarter, nos muestra cómo traspasar de ggplot a HighCarter algunos gráficos, aunque los códigos a veces son como hablar en chino, porque él es un experto, muy, muy experto. Y ahí hay muchas más opciones que hay que ir evaluando, hay que ir trabajando, y lo principal es ir jugando con los códigos para ver si saco esta línea, qué le pasa al gráfico, si saco esta otra línea, qué le pasa al gráfico, o si muevo de 80 a 20, qué hace el gráfico, porque así pueden entender de mejor manera cómo funciona la lógica de los mismos, de cada comando. Y así es más fácil interiorizar cómo funciona el paquete. Entonces, a eso lo llamo como ahora que ya muchos están como de vacaciones en febrero y todo, que aprovechen de jugar con los comandos, no solamente los de HighCarter, también los de ggplot y los de transformación de datos, para que ahí nos vayamos interiorizando más, porque transformación de datos, manipulación y visualización son los tres ejes con los que más se van a pillar de ahora y para siempre. Se van a casar con ellos, así que no podemos evitarlos. Y eso, sí, muchas gracias por la invitación. Este creo que es el último de R-Ladies. sí. Felices de haber participado en esta iniciativa, de parte del equipo, de parte de Maca, de Camila, de parte de todas las chiquillas. Y toda la suerte del mundo en todo lo que les queda en talleres. R es súper bacán, es muy dinámico y sirve para muchas cosas, así que les va a servir caleta. No abandonen ahora que van a mitad de camino. Eso es como el Sí. harto Hoy, trabajo. sí, hay que darle. Oye, muchas gracias, Natalia. Bueno, a ti y a todo el equipo de Arley Concept por haber creído en el proyecto y por estar en todas estas sesiones, donar parte de tu tiempo, de todo estos temas que, bueno, estamos todos en esa, digamos. Pero creemos que esto es por un bien mucho mayor, digamos. Entonces, eh,
que todas estas cosas después se empiecen a utilizar dentro de los servicios públicos o lo empiezan a utilizar funcionarios públicos o personas que no están dentro del servicio público directamente, pero que están ligados a algún tema de generación de valor público, yo creo que ayuda mucho, digamos, y agradecer infinitamente, bueno, yo lo he dicho muchas veces, en cada reunión aparece esto, o lo he mandado por mensajes, cosas así, forma pública también, es que, nada, pues este es un gran elemento, agradecer a la comunidad de Arley desde Concepción, y una de las cosas también interesantes que tiene R, bueno, en general todos los lenguajes de programación, pero R en particular tiene este tema de que como que es una comunidad que siempre se comparte cosas y que siempre hay alguien que te puede ayudar. Y eso es algo que es súper interesante y que cuando uno se queda pegado, que claro, uno puede preguntarle al compañero, a la persona que conoce, pero siempre hay comunidades que sin pedirte nada a cambio, alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo te ayudo, o a mí me ocurrió esto, a mí me funcionó, ve tú cómo te va. Y eso es algo súper interesante. Y de hecho es algo que ocurre mucho en la programación y que es algo que no ocurre mucho en salud, el colaborar. No sé, como que uno tiene miedo del otro que te vaya a quitar la pega, una cosa así me extraña. Y como que uno se guarda el conocimiento y uno se trata de ser indispensable por eso. Y después igual te vas o te cambias, da lo mismo. El tema es que, en cambio, en programación tiende a haber mucho de colaboración porque el trabajo de programación es colaborativo. O sea, viene como por definición. O sea, es raro que haya un programador o alguien que trabaje en ciencia de datos solo. ¿Se va a ir o va a meterse en un equipo? Entonces, ese pensamiento de trabajo colaborativo y colectivo, yo creo que es algo súper potente de meter en temas de sector público en general y en particular de salud, que es lo que estamos viendo, pero yo creo que en el tema público el trabajar colectivamente y colaborativamente es algo que nos falta mucho y que es algo que puede sacar mucho beneficio de todas las cosas. Así que muchas gracias, Natalia, súper buena la presentación. Ahí yo les voy a dejar link y con las presentaciones. La, presen- la presentación va a quedar arriba, ¿o no? ¿Podemos dejarla? Voy a hacer el fork en GitHub y ¿Ya? ahí para subirla a través de GitHub o te la mando así directo. Mándalo porque la tengo configurada como media privada y no la he cambiado. Mejor mandándolo por correo y yo la dejo arriba. Ya, súper. Y ahí va a caer el script con la documentación. Y lo último, este es un último dato, que, miren, esto también lo voy a dejar en el twist, porque esta es la última sesión, o sea, de este módulo, y nos vamos a ver en marzo la próxima sesión. La próxima sesión es o sea, el próximo módulo es un módulo distinto, o sea, que vamos a seguir con este tema de R y todas esas cosas, pero distinto en el sentido que vamos a tocar otro tema que tiene que ver con temas estadísticos, de modelos estadísticos. Y la primera sesión voy a estar yo en esa, que es para el martes 2 de marzo. Y después los próximos martes van a haber otro tema que ahí va a estar colaborando gente de DataUC. Pero la sesión del próximo martes, o sea, no del próximo martes, sino que del martes 2 de marzo, si no me equivoco, 2 de marzo. Sí, 2 de marzo. No va a ser así como una presentación y chale, sino que va a ser conversación. O sea, la idea es que haya como más debate, ¿ya? Porque yo creo que un tema que es súper interesante de debatir y que tiene que ver con la ética, ¿ya? Y con la gestión ética de datos, ¿sí? Entonces, este documento que se lo compartí antes, pero se lo reitero. Este documento se los voy a dejar ahí puesto, que es la gestión ética de datos, que es un libro más o menos cortito, son 50 hojas, pero con letra grande y con mono, así como cuando uno leía libros en el colegio. Y que está hecho por el Banco Interamericano por varias personas, un libro más o menos nuevo, tiene un par de años nomás, pero lo encuentro súper útil y súper didáctico desde el punto de vista de introducir por qué es importante utilizar de forma responsable y ética los datos. Y da varios ejemplos y mueve por 2 o 3 elementos que son interesantes y que entonces la próxima sesión es necesario que debatamos respecto a ese documento, ¿ya? Entonces
probablemente voy a tener una presentación así como para decir unos puntos generales, así como una diapositiva y nada más. Y lo demás va a ser conversación. Entonces es necesario que lo lean, ¿ya? En estas 2 semanas y media que quedan, para que haya debate, pues, y no sea un monólogo, sino que debatamos realmente qué significa la ética en todo esto. Ahí está, gracias Macarena por el link. Eh, Así que es súper importante eso porque es un elemento que lo hemos visto muchas veces, siempre sale así como, hoy se filtraron los datos, el ministro de Hacienda pidió los root de las personas que pidieron el 10%. Oye, ¿por qué me están pidiendo esta información? ¿Qué pasa si en un mapa me ponen que yo tengo COVID y me marcan en un mapa el consultorio? ¿Puedo hacer eso? ¿Me pueden pedir los datos? Si yo paso por un mall y hay una cámara y esa cámara me identifica por algoritmo y me dice, es Paulo el que está entrando, ¿me puede hacer eso? ¿Es ético hacerlo? ¿Es responsable? Entonces, todas esas cosas que hay dando vuelta y que en salud cobran un tema súper potente, digamos. No significa que en otros lados no, pero en salud tiene un cariz mucho más potente el tema ético. Yo quiero que la próxima sesión que vamos a tener en marzo, la primera semana de marzo, sea de debate, pues conversemos y ojalá peleemos, así como, me gustaría esto, yo no estoy de acuerdo contigo, pero peleemos, comillas, en el sentido de yo tengo esta postura y por estos motivos, no así porque no me gusta, sino que con fundamento, no porque se me tincó, se me paró alguna parte del cuerpo. Entonces, eso es interesante, esa va a ser tarea como para la próxima semana para que lo puedan leer. Y nada más. Así que le agradezco nuevamente a Natalia por su tiempo, a toda Our Lady Concepción por su tiempo, también al tiempo de ustedes que están aquí con todos nosotros. Espero que todo esto les sea útil. Y recuerden, esto va a quedar ahí subido, va a quedar el link, el video y los scripts, todo lo demás en el GitHub. Y nos estamos viendo con la tarea esa para activar para partir el módulo de marzo, digamos. Como no sé cuándo parten las clases. ¿Partirán las clases? ¿Estaremos partiendo las clases? Los escolares. Va a haber medio paro en marzo probablemente. Pero bueno, eso es algo que lo veremos en marzo. Así que muchas gracias a todos y nos estamos encontrando en un par de semanitas. Y cualquier cosa, el Twitch va a quedar abierto, no hay ningún problema. Y seguimos conversando. Muchas gracias a todos, que se encuentren Muchas muy, gracias a ustedes. muy bien. Chao. No, muchas No, gracias. gracias. Chao, que Muchas estén muy bien. gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Estén bien. Gracias. Gracias. Chao, Descansen. cuídense.